¿Sabías que algunos de los intérpretes más famosos del cine de oro mexicano eran tan peligrosos que colaborar con ellos podía costarte la vida? En este video descubrirás quiénes fueron en verdad los 10 actores más temibles del cine de oro. Hombres que no actuaban en pantalla, eran impulsivos, agresivos y a veces incluso violentos en la realidad. Quédate hasta el final porque el actor número 10 casi terminó tras las rejas por lo ocurrido en pleno rodaje y todo fue encubierto. Rodolfo Acosta, el villano que también infundía terror fuera de cámaras. Rodolfo Acosta no necesitaba fingir. Su presencia en escena era tan dominante, tan feroz, que parecía nacido para encarnar a los antagonistas más temidos del cine de oro mexicano. Pero lo que pocos sabían era que esa oscuridad no se desvanecía cuando el director ordenaba corte. De rostro pétreo, mirada fija y voz imponente, Acosta no era un hombre sencillo. Se comentaba que detestaba repetir escenas, que no soportaba que un actor olvidara su línea o que un técnico se moviera mal, y si algo lo alteraba, su reacción era impredecible y a menudo violenta. En una producción de 1953, un joven extra cruzó por error frente a cámara en plena pelea. Rodolfo no esperó indicaciones, se giró, lo sujetó del cuello y lo estampó contra la pared. El muchacho tuvo que ser atendido por el médico del set. Nadie lo denunció. La explicación. El productor dijo: es Rodolfo, y si quieres terminar esta película, mejor no lo provoques. Sus compañeras de elenco no se sentían seguras. Una actriz de la época, cuyo nombre nunca se reveló por miedo, confesó que Acosta asumía los ensayos como combates reales, jamás avisaba antes de golpear y muchas veces apretaba con fuerza excesiva o empujaba sin miramientos. Decía que si no dolía, no era cine. En otra ocasión, durante una filmación nocturna, llegó al set claramente ebrio. Su escena requería amenazar con una pistola de utilería, pero Rodolfo llevó un arma auténtica, alegando que deseaba sentir el peso verdadero en sus manos. El director quedó paralizado. Esa noche no se grabó nada. Lo más perturbador era su influencia. Varios directores no lo dirigían, le pedían permiso para opinar. Su nombre garantizaba taquilla, pero también sembraba temor. Los técnicos bajaban la voz en su presencia. Algunos actores incluso rehusaron compartir escenas con él por seguridad. Rodolfo Acosta fue un ídolo, sí, pero tras esa leyenda habitaba un hombre que confundía actuación con dominación, un hombre que transformaba los rodajes en campos de batalla y que durante décadas nadie se atrevió a frenar. Pedro Armendáriz, el galán que estallaba como pólvora. Trabajar con Pedro Armendáriz era una experiencia intensa y con frecuencia peligrosa. Poseía una personalidad enérgica, autoritaria y un orgullo que no toleraba errores ni contradicciones. Si algo fallaba en el set, no lo discutía, lo destrozaba. Durante la filmación de una cinta en los años 40, un error de iluminación provocó que Pedro detuviera la escena. Sin pronunciar palabra, tomó una lámpara y la hizo añicos contra el suelo. Luego insultó al director, al camarógrafo, y se marchó. Regresó 2 días después, con una condición: nadie del equipo podía hablarle, ni siquiera dirigirle la mirada. En Hollywood no fue distinto. Mientras filmaba una producción con actores norteamericanos, uno de ellos le sugirió mejorar su pronunciación en inglés. Pedro esperó a que concluyera la toma, se le acercó y lo empujó con violencia contra una mesa de utilería. El equipo mexicano cayó el hecho para evitar un escándalo mediático. Diversos testimonios anónimos de actrices revelaron que era sumamente controlador en escenas íntimas. Una coprotagonista relató que, al negarse a repetir un beso de la forma que él exigía, Pedro la sujetó del brazo con tal fuerza que le dejó marcas visibles por días. En sus últimos años, cuando el cáncer ya lo devoraba, su temperamento empeoró. Se decía que guardaba una pistola en su camerino y que amenazaba con usarla si algún periodista se atrevía a mencionarlo en los tabloides. Nadie osaba provocarlo. Tras su elegancia y talento, se escondía una furia contenida y cuando explotaba todo el set, lo percibía y lo padecía. Carlos López Moctezuma, el villano que inspiraba miedo en la vida real. Carlos López Moctezuma tenía el rostro ideal del mal: jueces corruptos, padres abusivos, tiranos sin alma. Pero lo perturbador era que su intensidad no era solo interpretación. Muchos jóvenes actores temían compartir escena con él, no por respeto, sino por auténtico pavor.
Era célebre por improvisar golpes fuera del guión, sobre todo con principiantes. En una cinta, una bofetada se volvió real, tan real que el actor quedó con el oído sangrando. Nadie protestó. El director solo dijo: así se forjan los hombres. Lo más aterrador era su mirada, gélida, impasible, cruel. Una actriz relató que en una escena donde debía amedrentarla, Carlos no cortó al terminar la toma. Continuó gritándole al oído durante minutos hasta hacerla llorar. Cuando el director pidió explicaciones, respondió: yo no actúo, yo me transformo. Moctezuma también era temido por su desprecio hacia los técnicos. Vociferaba, insultaba y exigía silencio absoluto a cambio de su entrega total. En una ocasión lanzó un libreto encuadernado contra un asistente por un error de vestuario. El golpe le abrió la ceja. La producción lo ocultó como accidente. Su perfeccionismo rozaba la crueldad. Creía que el cine no debía fingirse, debía doler, y cuando lo decidía, sabía provocar dolor real. Jorge Negrete, el ídolo que gobernaba con puño de hierro. Jorge Negrete es recordado como el charro elegante, el hombre de voz majestuosa y sonrisa encantadora, pero tras esa fachada impecable, era temido por su carácter dominante y su obsesión por el control. En los rodajes, Jorge no aceptaba opiniones. Lo que él ordenaba se cumplía, y si alguien osaba contradecirlo, lo ridiculizaba sin piedad ante todos. Se cuenta que en una filmación de los 40, el director propuso cambiar una escena. Jorge no solo se negó, detuvo la producción, despidió al asistente de dirección y exigió reescribir el guión a su antojo. Con los actores novatos, era implacable. Varios testimonios afirman que saboteaba sus escenas si sentía que le restaban protagonismo, pidiendo que se recortaran sus diálogos o que las cámaras los dejaran fuera de cuadro. Pero su faceta más peligrosa emergía cuando se sentía desafiado. En un rodaje, un actor bromeó sobre su ego. Jorge lo sujetó del cuello en plena cafetería del set y lo arrinconó contra la pared mientras todos guardaban silencio. Nadie intervino, nadie se atrevió. Su fama era tan colosal que tenía control sobre los sindicatos. Si alguien no seguía sus reglas, era vetado de futuras producciones. Un camarógrafo confesó que fue despedido solo por haber pedido a Negrete que se moviera. Medio metro para enfocar una toma. Para muchos, Jorge Negrete fue un ídolo. Para otros, un tirano con micrófono y sombrero que usó su poder para imponer miedo, no respeto. Víctor Junco, el seductor con arranques incontrolables. Víctor Junco era célebre por dar vida a galanes oscuros, caballeros intrigantes y hombres de poder, pero fuera de la pantalla su carácter era impredecible, colérico y peligroso. Se decía que podía pasar del encanto a la furia en segundos y que una simple indicación mal dada podía desatar el caos en el set. En una de sus cintas más recordadas, un utilero se equivocó al acomodar el mobiliario. Junco, en lugar de esperar instrucciones, lanzó la silla contra la pared, destrozó el decorado y gritó que nadie en esa producción estaba a su altura. La filmación perdió medio día reparando el set, pero nadie se atrevió a pedirle disculpas. Él exigía que se las dieran a él. Era especialmente brusco en escenas de pareja. Una actriz relató que durante una secuencia de celos, Junco improvisó una bofetada real que no figuraba en el guión, dejándole la mejilla inflamada por 3 días. Cuando ella lo enfrentó, él respondió con una frase que jamás olvidó: si no hay dolor, no hay verdad, y si no hay verdad, no hay arte. Junco también tenía fama de acosar actrices fuera del rodaje si sentía que no lo respetaban. En más de una ocasión, directores debieron intervenir para contener sus avances agresivos. Era tan perfeccionista como peligroso. Cuando estaba de buen humor, brillaba como profesional. Cuando no, el set se convertía en un campo de guerra emocional. Nadie dudaba de su talento, pero todos sabían que con Junco, el riesgo no estaba en la escena, estaba en sobrevivirla. Joaquín Pardavé, el comediante que no perdonaba errores. Aunque su imagen quedó unida a la comedia blanca y entrañable, Joaquín Pardavé era temido por su obsesión enfermiza con la perfección y sus arrebatos de furia tras cámaras. Era un hombre meticuloso con los tiempos, el orden y el resultado final, y si algo fallaba, sus gritos retumbaban en todo el estudio.
ejemplo, durante una comedia musical en los 50, un actor secundario se equivocó en la letra de una canción. Pardavé detuvo la escena, golpeó el libreto contra la mesa y lo llamó inútil frente al elenco, exigiendo su reemplazo. El director se negó y Joaquín abandonó el rodaje por una semana. Regresó solo cuando le ofrecieron más control creativo. No soportaba fallas técnicas. Un camarógrafo contó que en una ocasión le lanzó su sombrero al rostro por no haberlo encuadrado bien y luego pidió su despido inmediato. En los pasillos del estudio se murmuraba: Pardavé no grita porque actúes mal, grita porque nadie actúa como él. Y aunque nunca fue acusado de violencia física directa, su maltrato psicológico era devastador. Actrices jóvenes lloraban en ensayos por sus críticas sarcásticas, sus humillaciones públicas y esa capacidad de destrozar la autoestima con una sola frase, dicha con calma y veneno. Lo más inquietante era que tras cada arrebato recuperaba la sonrisa y volvía a actuar con ternura. Esa dualidad lo convirtió en el comediante más temido del cine mexicano, Emilio el Indio Fernández, el director que también golpeaba como actor. Emilio el Indio Fernández no solo fue intérprete, fue un dictador en el set y muchas veces un agresor fuera de él. Su carácter era intenso, dominante y volcánico. Tenía fama de hombre de honor, pero también de ser posesivo, impulsivo y brutal cuando las cosas no salían como deseaba. Durante una producción de los 40, una actriz se negó a realizar una escena íntima que él había escrito a última hora. Emilio estalló en furia, arrojó la silla al suelo y gritó que si ella no lo hacía, la sustituiría en menos de una hora. El productor tuvo que intervenir para calmarlo. Se cuentan numerosas historias de cómo en pleno rodaje, si un actor olvidaba su línea o improvisaba de más, Emilio interrumpía la escena y lo empujaba frente a todos, justificando su violencia con frases como: el arte se respeta con sangre, no con excusas. Pero su lado más temible era fuera del set. Varios compañeros y trabajadores de producción aseguraban que Fernández siempre portaba una pistola, incluso en reuniones privadas. Una vez, al discutir con un editor sobre el corte final de una cinta, colocó el arma sobre la mesa y dijo: si cortas una sola línea mía, corto algo tuyo. El editor renunció esa misma tarde. También circularon rumores de que llegó a encerrar a una actriz en su camerino para que reflexionara su actitud, aunque jamás se comprobó. Lo que sí quedó claro es que con Emilio el talento venía acompañado de miedo real. Fue ícono, genio y monstruo al mismo tiempo, y quienes lo conocieron lo sabían. El indio no actuaba, mandaba. Y si te resistías, lo pagabas. Luis Aguilar, el galán que perdía el control al beber. Luis Aguilar, el gallo Giro, era adorado por el público gracias a su sonrisa carismática, su voz ranchera y su porte de macho encantador. Pero en los bastidores, su nombre generaba temor, sobre todo cuando el alcohol estaba presente. Muchos compañeros de rodaje sabían que si Luis llegaba bebido, el set se volvía campo minado, se tornaba impredecible, grosero y agresivo. Una vez, durante el rodaje de una película de charros, un extra lo miró accidentalmente en plena escena. Aguilar detuvo la filmación, bajó del caballo y lo increpó a gritos, exigiendo su expulsión inmediata. El director cedió para evitar conflictos, pero lo peor ocurrió en una fiesta tras el rodaje, cuando una actriz se negó a bailar con él. Testigos afirman que Luis la sujetó del brazo con tanta fuerza que le dejó marcas, y solo la soltó cuando otro actor intervino. Al día siguiente, ella pidió que su personaje fuera eliminado del guión. Lo hicieron sin preguntar. En las escenas íntimas solía improvisar caricias y besos no escritos. Varias actrices se quejaron, pero ninguna lo denunció. Luis era estrella intocable y ellas reemplazables. También mostraba celos con otros actores. Si sentía que alguien destacaba más, forzaba repeticiones o pedía cambios en el libreto para figurar. En una producción llegó a amenazar con retirarse si no eliminaban una canción que no le pertenecía. Luis Aguilar fue símbolo de virilidad en pantalla, pero tras esa imagen se ocultaba un hombre inestable y peligroso, cuya fama lo blindó ante conductas que hoy serían un escándalo. Roberto Cañedo, el hombre sereno con estallidos de ira. Roberto Cañedo era recordado por sus papeles tranquilos, su tono mesurado y su mirada profunda, pero esa fachada de caballero escondía un carácter volcánico que pocos se atrevían a provocar. Tenía fama de acumularlo todo en silencio
silencio hasta explotar, y cuando sucedía, podía arrasar con más que una escena. En el rodaje de un drama rural, un técnico de audio lo corrigió en una pausa. Cañedo no respondió en el momento. Esperó al final del día, se acercó por detrás y le dio una bofetada seca, sin pronunciar palabra. El técnico fue reemplazado al día siguiente sin explicación. En otra ocasión, filmando en exteriores, un actor joven improvisó una línea que opacó a Roberto. Cañedo terminó la toma, se acercó y le dijo: «No, vuelvas a hacer eso si no quieres salir de aquí cojeando». El joven jamás volvió a improvisar. Las actrices también evitaban hablar de más en su presencia. Una de ellas declaró años después que Cañedo nunca levantaba la voz, pero cuando fruncía el ceño, todos sabían que algo malo estaba por suceder. Se decía que lo que más lo enfurecía era la falta de seriedad. Si alguien llegaba tarde o cometía fallas técnicas, Roberto perdía el control, pateaba sillas, golpeaba mesas y dejaba a todos petrificados. En una ocasión destrozó parte del vestuario en plena rabia. Nunca fue sancionado, nunca lo denunciaron porque Cañedo era respetado, admirado y temido, un actor cuya violencia era tan silenciosa como eficaz. Germán Valdés Tintán, el comediante que cruzaba todos los límites. Germán Valdés, conocido como Tintán, fue uno de los mayores íconos de la comedia del cine de oro mexicano. Su humor irreverente, su ritmo y su carisma conquistaron multitudes, pero quienes trabajaron con él sabían lo que el público ignoraba. Tin podía ser tan caótico que grabar con él era jugar a la ruleta rusa. Era impredecible, improvisaba sin cesar, salía del guión, invadía el espacio de los demás y no siempre con buenas intenciones. Muchos aseguraban que usaba la comedia como excusa para burlarse, tocar de más o hacer bromas pesadas que humillaban a compañeros. Durante un rodaje con una actriz consagrada, Germán le arrojó una bebida encima sin previo aviso solo para captar su reacción natural. Ella se marchó llorando y aunque él se disculpó entre risas, jamás lo consideró un error. Era parte del show, decía. Otras veces Tintán llegaba con copas de más. Su desinhibición lo hacía gracioso para el público, pero insoportable para el equipo técnico, que debía repetir escenas, reconstruir decorados rotos o cortar chistes fuera de lugar. Un actor secundario comentó en entrevista que con Tin nunca sabía si te abrazaría, empujaría, besaría o haría una zancadilla. Todo podía suceder en una sola toma, y aunque su legado cómico es indiscutible, muchos coincidían en que cuando cruzaba la línea ya no era gracioso, era peligroso. Arturo de Córdoba, el galán con la voz que intimidaba fuera del set. Arturo de Córdoba fue uno de los intérpretes más elegantes y respetados del cine de oro. Su voz grave, su porte intelectual y su aura misteriosa lo convirtieron en ídolo de masas, pero también en un hombre con serios problemas de carácter y una agresividad sutil, pero devastadora. Tenía fama de ser controlador, especialmente con sus compañeras de escena. Se decía que padecía celos enfermizos, no solo con sus parejas sentimentales, sino incluso con actrices que recibían más atención en pantalla. Una colega confesó en entrevista años después: Arturo no gritaba, te destruía con palabras, con una sola frase te hacía sentir inútil, fea o reemplazable. Durante una filmación, exigió reescribir el guión porque no quería que su personaje terminara débil. El director se negó y Arturo abandonó la cinta a la mitad, causando enormes pérdidas. Era perfeccionista al extremo, y si alguien cometía un error en el set, lo corregía con sarcasmos e indirectas hirientes que tensaban el ambiente. Un episodio poco conocido fue cuando una actriz improvisó una línea que lo eclipsó. Arturo, furioso, esperó a que concluyera la toma y luego, con voz helada, dijo: «Disfrútalo, porque será la última vez que actúas frente a esta cámara». Y cumplió. Años más tarde, ella reveló que fue vetada de varios estudios. Arturo de Córdoba no necesitaba gritar para infundir miedo. Su violencia era silenciosa, calculada y letal. Mario Almada, el hombre que creía vivir dentro de una película. Mario Almada fue el rostro eterno del cine de acción mexicano, con más de 300 películas en su haber, pero lo que pocos saben es que su obsesión por el personaje rudo lo llevó a perder la línea entre ficción y realidad.
Se tomaba cada escena de tiroteos, peleas o confrontaciones como si fueran auténticas. No le gustaban los efectos especiales ni las armas falsas. En más de una ocasión llevó su propio revólver al set y lo utilizaba sin aviso. En un rodaje de bajo presupuesto, disparó al aire sin notificar al director ni al equipo, causando una estampida y varios desmayos entre el staff. Mario no toleraba fallos técnicos. Si un camarógrafo erraba al seguir su movimiento, interrumpía la escena y lo increpaba a gritos. Una vez incluso empujó a un operador de boom que bajó el micrófono medio segundo tarde. Todo quedó fuera de los reportes por respeto a su trayectoria. Las actrices jóvenes lo evitaban. A pesar de su edad, mantenía actitudes incómodas en ensayos y filmaciones, aludiendo constantemente a cómo se hacían las cosas antes. Una actriz que trabajó con él en los 90 aseguró: Mario no era peligroso por maldad, lo era porque creía que seguía filmando una guerra. También gozaba de acceso total a muchas producciones, lo que le otorgaba poder para vetar actores, modificar diálogos y elegir a su propio equipo. Si alguien desobedecía, pedía su reemplazo inmediato. Aunque su legado es indiscutible, muchos técnicos coincidían en lo mismo. Mario era leyenda, pero trabajar con él era como jugar con pólvora. Manuel el Loco Valdés, el genio irreverente que se volvía incontrolable. Aunque se le recuerda sobre todo por su estilo cómico y su personalidad excéntrica, Manuel el Loco Valdés también fue señalado por conductas explosivas, bromas agresivas y episodios de descontrol que lo pusieron al borde del escándalo más de una vez. Durante los años 60 y 70, su fama de impredecible no era solo parte del personaje, era advertencia real para quien trabajara a su lado. Se cuenta que en una obra teatral, un actor lo interrumpió en medio de un sketch. El loco, sin decir palabra, le escupió en la cara frente al público y luego exigió que lo expulsaran del elenco. Y lo consiguió. En los sets, sus bromas podían tornarse físicamente riesgosas. Era famoso por alterar escenografías sin aviso, cambiar utilería por objetos reales, o incluso colocar trampas como tachuelas, grasa o humo en los camerinos. Todo en nombre de la diversión. Lo más grave ocurrió durante una transmisión en vivo. Se rumora que un camarógrafo comentó algo en voz baja que lo irritó y Valdés, sin contenerse, le lanzó un golpe que casi lo derriba sobre el equipo eléctrico. La transmisión siguió, pero el técnico fue hospitalizado. El hecho se silenció con dinero. También se decía que tenía un temperamento sombrío lejos del público. Si llegaba de mal humor, gritaba, insultaba y arrojaba objetos, incluso en ensayos con niños o invitados especiales. Una actriz cómica cercana afirmó años después: lo adorábamos, pero sabíamos que podía destrozarte si lo tocabas emocionalmente. Fue un genio, sí, pero también un volcán. Manuel el Loco Valdés fue muchas cosas: carismático, hilarante, brillante, pero también un actor capaz de cruzar todos los límites, incluso los que ponían en riesgo la seguridad de sus colegas. Detrás de los aplausos, muchos intérpretes del cine de oro ocultaban temperamentos violentos, egos desmedidos y conductas que hoy serían un escándalo nacional. Estas historias demuestran que el verdadero peligro no siempre estaba en el guión, sino en quien lo encarnaba. Si te gustó este recorrido por el lado más oscuro del cine mexicano, suscríbete, deja tu me gusta y comparte este video con quien quiera conocer las verdades que pocos se atreven a contar del cine de oro. Nos vemos en el próximo.